Hola queridos amigos, antes de comenzar esta historia extraordinaria, necesito hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu trabajo? ¿Has tenido tus talentos ignorados solo por la posición que ocupas? Si tu respuesta es sí, esta historia tocará profundamente tu corazón. Hoy te voy a contar sobre María Carmen, una mujer que guardaba un secreto extraordinario detrás de un uniforme sencillo. Una historia que demuestra que el verdadero valor de una persona nunca puede medirse por las apariencias o el cargo que desempeña. Si crees que todos merecen una oportunidad de mostrar quiénes son realmente, deja tu like ahora mismo. Y si quieres más historias que prueban que la dignidad y el talento siempre encuentran su camino, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias del corazón. Ahora, prepárate para una transformación que va a conmover tus emociones y tal vez cambiar la forma en que ves a las personas que te rodean. En el lujoso complejo empresarial Palacio de Cristal, donde el granito pulido brillaba bajo las lámparas de diseño italiano y cada detalle parecía susurrar elegancia y fortuna, la rutina transcurría con la precisión de un mecanismo de relojería suiza. Era el tipo de lugar donde directivos en trajes hechos a medida caminaban apresuradamente, donde cada cita valía millones y donde el tiempo costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaba en toda una vida. En ese ambiente imponente, María Carmen pasaba casi inadvertida. A los 39 años, empujaba su carrito de suministros por los pasillos con la misma discreción de siempre. Uniforme gris impecable, cabello recogido en una cola de caballo sencilla y una sonrisa cortés que repartía generosamente, incluso cuando pocos la correspondían. Para la mayoría de los empleados y ejecutivos, ella era apenas una pieza más del engranaje invisible que mantenía funcionando aquel imperio. La empresa Palacio de Cristal era una de las consultoras financieras más importantes de Europa, con operaciones que se extendían desde Portugal hasta Rumania. Su fundador y director general, Antonio Valdemar, había construido un imperio basado en análisis estratégico y alianzas comerciales sólidas. A los 45 años, era conocido por su perspicacia para los negocios, pero también por su poca tolerancia hacia la mediocridad y su exigencia de perfección en cada aspecto. María Carmen trabajaba allí desde hacía 4 años. Había llegado a través de una empresa subcontratada de servicios, sin grandes ceremonias, sin entrevistas complejas, simplemente con la necesidad apremiante de mantener a su hijo pequeño después de quedarse viuda. Lo que nadie en el edificio sabía era que aquella mujer silenciosa cargaba una historia que pocos podrían sospechar. Durante su juventud, María Carmen había sido profesora de idiomas en Sevilla. Licenciada en Filología Moderna por la Universidad de Sevilla, dominaba fluidamente español, francés e inglés, además de tener conocimientos sólidos de alemán e italiano. Había impartido clases en academias de prestigio, traducido textos para editoriales internacionales e incluso trabajado como intérprete en conferencias académicas. Su vida tomó un rumbo completamente diferente cuando su esposo enfermó de cáncer y ella decidió dedicarse por completo al cuidado de la familia. Ahora, años después de la pérdida dolorosa y las dificultades económicas que siguieron, se encontraba limpiando los mismos pasillos por donde antes podría haber caminado como una profesional respetada. Pero María Carmen no se avergonzaba del trabajo. Había dignidad en cada gesto, en cada superficie que pulía, en cada saludo que ofrecía. Sabía que las circunstancias no definían su valor como persona. Su rutina comenzaba siempre a las 6:30 de la mañana. Llegaba antes que la mayoría de los trabajadores, cuando el edificio aún permanecía en silencio y las luces automáticas se iban encendiendo paulatinamente. Empezaba por las plantas superiores, donde se ubicaban las oficinas de la dirección. Luego descendía metódicamente piso por piso hasta llegar a la planta baja. Conocía cada rincón de aquel lugar,
cada detalle de la decoración, cada costumbre de los empleados habituales. En la 18ª planta, donde se encontraba el despacho de Antonio Valdemar, siempre trabajaba con cuidado especial, no por temor, sino por respeto hacia aquel hombre que, pese a ser exigente, siempre la había tratado con cortesía en las pocas ocasiones en que se habían cruzado. Llegaba temprano, trabajaba hasta altas horas y raramente salía a almorzar. María Carmen había observado que siempre tenía una taza de té en la mesa, siempre Earl Grey, con una cucharadita de miel. Pero aquel jueves de abril, algo era diferente en el ambiente. Había una agitación inusual en la recepción principal. Varias personas circulaban nerviosas. Los teléfonos sonaban constantemente y podía escuchar conversaciones en tono preocupado. Cuando llegó a la 18ª planta para limpiar, encontró a la asistente de Antonio, Cristina, de pie en la puerta de su oficina con una expresión de pánico mal disimulado. «Buenos días, Cristina», la saludó María Carmen educadamente, como siempre hacía. «Ah, hola, María», respondió la asistente, claramente distraída. «Mira, hoy va a ser un día un poco complicado aquí, ¿vale? El señor Antonio tiene una reunión súper importante con un inversor francés y nuestra intérprete habitual se ha puesto enferma. Estamos tratando de conseguir otra, pero...» María Carmen asintió comprensivamente y continuó con su trabajo, pero no pudo evitar notar la tensión en el aire. Mientras ordenaba los documentos en la mesa auxiliar del área de espera, escuchó fragmentos de las conversaciones telefónicas de Cristina. «¿Cómo que no hay nadie disponible? Pero es una reunión de 70 millones de euros. Llega en 2 horas». La situación se volvió aún más tensa cuando Antonio Valdemar salió de su oficina claramente frustrado. Era un hombre de estatura media, elegante, con cabello castaño perfectamente peinado y ojos azules que transmitían tanto inteligencia como determinación. Llevaba un traje gris de corte impecable y poseía esa aura de autoridad natural que algunas personas tienen. «Cristina, dime que has conseguido solucionar esta situación», le dijo, sin poder ocultar la irritación en su voz. «Señor Antonio, estoy intentándolo, pero es muy sobre la marcha. Todas las agencias de traducción ya tienen a sus profesionales ocupados o están cobrando cantidades desorbitadas por el servicio de emergencia». Antonio se pasó la mano por el cabello, un gesto que María Carmen había observado que hacía cuando estaba particularmente estresado. «Este contrato representa la expansión más importante de la empresa en los últimos 3 años. Si no logramos comunicarnos adecuadamente con Monsieur Laurent Dubois, podemos perderlo todo». Fue en ese momento cuando María Carmen, casi sin darse cuenta, murmuró bajito en francés: «Quel dommage qu'il ne trouve personne». «Qué pena que no encuentren a nadie». El comentario fue casi inaudible, dicho más para sí misma que para cualquier otra persona. Pero Antonio Valdemar tenía oído agudo para los negocios y percibió el acento nativo del idioma. Se giró lentamente y miró a María Carmen con una expresión de sorpresa. «Perdón», le dijo acercándose. «¿Has dicho algo ahora mismo?». María Carmen se sonrojó ligeramente, dándose cuenta de que se había delatado sin querer. «Disculpe, señor Valdemar, no quise molestar. Yo solo... a veces hablo sola». «Pero has hablado en francés», insistió él, con curiosidad creciente. «¿Hablas francés?». Hubo un momento de silencio incómodo. Cristina dejó de hablar por teléfono y miró la escena con interés. María Carmen vaciló. No sabía si debería revelar más sobre sí misma. Siempre había mantenido un perfil bajo. Evitaba llamar la atención, especialmente atención que pudiera generar complicaciones. «Un poco», respondió modestamente, minimizando drásticamente sus habilidades. Antonio Valdemar estaba claramente intrigado ahora. «¿Un poco cómo? ¿Podrías mantener una conversación?». «Yo, sí, creo que sí», respondió María Carmen, aún dudosa. En ese momento, Cristina interrumpió. «Señor Antonio, la agencia de traducción dice que solo pueden enviar a alguien después de las 4 de la tarde, pero el señor Dubois llega a las 11. Antonio miró su reloj, luego a María Carmen, después otra vez al reloj. Ella podía casi ver los cálculos realizándose en su mente. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas, a encontrar soluciones creativas
para problemas aparentemente irresolubles. María, le dijo usando su nombre por primera vez. Sé que esto puede sonar extraño, pero ¿estarías dispuesta a ayudarme? No sería nada muy complejo, solo algunas traducciones básicas durante la recepción del inversor. Por supuesto que te compensaría económicamente por el tiempo adicional. María Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Por un lado, estaba emocionada con la posibilidad de usar sus habilidades nuevamente, de ser útil de una manera que iba más allá de la limpieza. Por otro lado, tenía miedo de exponerse, de crear expectativas que tal vez no pudiera cumplir, de llamar una atención que podría volverse en su contra después. No sé si sería apropiado, dijo cuidadosamente. Trabajo para la empresa de servicios, no directamente para ustedes. Déjame que resuelva eso, dijo Antonio, con la determinación de quien estaba acostumbrado a eliminar obstáculos. Si aceptas ayudarme, hablo con tu supervisora y le explico la situación. Será solo por unas horas. María Carmen miró a su alrededor. Cristina observaba la conversación con los ojos muy abiertos, claramente sorprendida por el rumbo que estaban tomando las cosas. En el pasillo, otros empleados comenzaban a acercarse, atraídos por la conversación inusual entre el director general y la señora de la limpieza. «Está bien», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con su propia valentía. «Puedo intentar ayudar». El alivio en el rostro de Antonio fue inmediato y genuino. «Excelente. Cristina, cancela todos los otros esfuerzos para conseguir un intérprete. María, ¿tienes alguna ropa más formal que puedas usar?» María Carmen pensó rápidamente. Tenía un traje pantalón azul marino sencillo pero elegante que usaba en ocasiones especiales. «Sí, tengo». «Perfecto. ¿Puedes ir a casa a cambiarte y volver en una hora?» El señor Dubois llega a las 11 y me gustaría explicarte los puntos principales de la reunión. Mientras María Carmen asentía y se preparaba para marcharse, pudo escuchar que comenzaban los susurros a su alrededor. Empleados que nunca habían prestado atención a ella ahora la observaban con curiosidad y algunos con una punta de escepticismo. Sabía que estaba a punto de convertirse en el centro de las miradas, algo que siempre había tratado de evitar. Pero cuando volvió a mirar a Antonio Valdemar y vio la confianza genuina en sus ojos, sintió una valentía que no experimentaba desde hacía años. Tal vez fuera hora de dejar de esconderse, demostrar que era más de lo que las circunstancias actuales sugerían. «Estaré de vuelta en una hora», le dijo con más firmeza en la voz. Mientras caminaba hacia el ascensor, consciente de las miradas que la seguían, María Carmen no tenía idea de que estaba a punto de protagonizar un momento que cambiaría no solo aquel día, sino el rumbo de su vida. Lo que había comenzado como una mañana común se estaba transformando en algo completamente inesperado. Y Antonio Valdemar, observándola partir, tampoco imaginaba que su decisión impulsiva de confiar en la señora de la limpieza que hablaba francés estaba a punto de revelar mucho más que solo habilidades lingüísticas. Estaba a punto de descubrir una historia de talento desperdiciado, de dignidad preservada y de segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperamos. El reloj marcaba las 10:45 de la mañana cuando María Carmen salió del edificio Palacio de Cristal. En poco más de una hora regresaría transformada, no solo en la apariencia, sino también en la postura. Y todos los que estuvieron presentes en aquel momento iban a presenciar algo que cambiaría para siempre la forma en que la veían tanto a ella como a las personas que los rodeaban. Pero lo que estaba por venir era aún más sorprendente de lo que cualquiera podría imaginar. María Carmen regresó al edificio Palacio de Cristal a las 10:40 de la mañana, y la transformación fue inmediatamente notable. El traje pantalón azul marino de corte elegante, discreto pero sofisticado, combinado con zapatos de tacón medio y el cabello suelto en un peinado natural,
revelaban una mujer completamente diferente de la empleada de uniforme que había salido una hora antes. Pero el cambio más llamativo estaba en su porte. Caminaba con la confianza natural de quien estaba acostumbrada a ambientes profesionales refinados. Cuando llegó a la 18ª planta, Antonio Valdemar estaba en la recepción conversando con Cristina. Al verla, se detuvo a mitad de frase, claramente impresionado por la transformación. «María, estás perfecta», le dijo, con una aprobación genuina. «Ven, vamos a hablar rápidamente sobre los detalles de la reunión». Se dirigieron hacia su oficina, un espacio amplio y elegante con una vista panorámica de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo y una gran mesa de reuniones dominaba el centro del espacio. Antonio le indicó una silla a María Carmen y se sentó a su lado, no del otro lado de la mesa, como sería de esperar en una relación jerárquica tradicional. «Primero, quiero agradecerte por aceptar ayudarme», comenzó. «Sé que esto está fuera de tus responsabilidades normales y realmente aprecio tu disposición. Es un placer poder ayudar», respondió María Carmen, y Antonio notó el cambio sutil en su tono de voz, más seguro, más profesional. «Déjame explicarte la situación», continuó. «Monsieur Laurent Dubois es el director de inversiones del Grupo Atlantique, una de las mayores firmas de capital privado de Francia. Están interesados en una asociación para expandir nuestros servicios al mercado francófono. Es un contrato que puede alcanzar los 70 millones de euros en los próximos 3 años». María Carmen asintió, absorbiendo la información con atención profesional. «Monsieur Dubois es un hombre refinado, de la vieja escuela parisina», explicó Antonio. «Valora mucho las cortesías y el protocolo. Habla inglés perfectamente, pero prefiere conducir los negocios en francés cuando es posible. Nuestra reunión de hoy es más una presentación formal de la propuesta y un primer contacto personal». «Entiendo», dijo María Carmen. «¿Hay algún término técnico específico o puntos delicados que deba conocer?». La pregunta sorprendió a Antonio por su perspicacia. «Bueno, hablaremos sobre gestión de carteras, fondos de inversión, análisis de mercado. ¿Estás familiarizada con esos términos?». «Sí, puedo manejar vocabulario financiero básico», respondió ella, nuevamente subestimando sus capacidades. En ese momento, Cristina entró en la oficina. «Señor Antonio, Monsieur Dubois acaba de llegar. Está subiendo». Antonio se levantó inmediatamente. «Perfecto, María. Recuerda, estás aquí como nuestra asistente de Relaciones Internacionales. Si hay algo que no entiendas, no dudes en preguntarme discretamente». Pocos minutos después, Monsieur Laurent Dubois entraba en la sala. Era un hombre de unos 55 años, impecablemente vestido, con cabello canoso y porte aristocrático. Saludó a Antonio con cordialidad formal, y entonces sus ojos se dirigieron hacia María Carmen. Antonio hizo las presentaciones. «Monsieur Dubois, esta es nuestra asistente de Relaciones Internacionales, María Carmen. Nos acompañará hoy para asegurar que nuestra comunicación sea perfecta». Monsieur Dubois extendió la mano hacia María Carmen y, para sorpresa general, ella respondió no solo en francés, sino con el acento refinado de la región de Andalucía, adaptado al francés parisino. «C'est un honneur de vous rencontrer, Monsieur Dubois. J'espère que votre voyage s'est bien passé». «Es un honor conocerle, Monsieur Dubois. Espero que su viaje haya ido bien». El empresario francés se detuvo por un momento, claramente impresionado no solo por la fluidez, sino por la elegancia de la expresión. «Magnifique. Je ne m'attendais pas à trouver ici quelqu'un qui parle un français si raffiné. D'où êtes-vous? Magnifico. No esperaba encontrar aquí a alguien que habla un français tan refinado. ¿De dónde es usted?» «Je suis espagnol, Monsieur Dubois, de Sevilla. Mais j'ai vécu plusieurs années en France». «Soy española, Monsieur Dubois, de Sevilla, pero viví varios años en Francia». Antonio observaba la interacción con fascinación creciente. El francés de María Carmen era no solo fluido, sino sofisticado, con matices culturales que él, incluso con su conocimiento básico del idioma, podía percibir que impresionaban genuinamente al visitante. «S'il vous plaît, asseyez-vous», dijo Monsieur Dubois,
ya claramente más relajado. C'est si agréable de pouvoir converser dans ma propre langue lors de ces voyages d'affaires. Por favor, siéntense. Es tan agradable poder conversar en mi propio idioma durante estos viajes de negocios. La reunión prosiguió con una dinámica completamente diferente de lo que Antonio había anticipado. María Carmen no solo traducía, interpretaba matices culturales, explicaba contextos españoles que podrían ser relevantes para Monsieur Dubois e incluso sugería formas de presentar cierta información que sería más aceptable para la mentalidad empresarial francesa. Cuando Antonio presentó los datos de rendimiento de la empresa, María Carmen no solo tradujo los números, sino que los contextualizó. Monsieur Dubois, quand Monsieur Valdemar mentionne une croissance de 18% annuelle. Il est important de considérer que le marché espagnol a eu des défis uniques pendant cette période qui rendent cette croissance encore plus significative. Monsieur Dubois, cuando el señor Valdemar menciona un crecimiento del 18% anual, es importante considerar que el mercado español tuvo desafíos únicos durante este periodo que hacen que este crecimiento sea aún más significativo. Monsieur Dubois asintió apreciativamente e hizo varias preguntas que demostraban que realmente estaba entendiendo e interesándose por la propuesta. El momento más impresionante llegó cuando Monsieur Dubois mencionó preocupaciones sobre regulaciones fiscales europeas. María Carmen, sin dudar, explicó: Monsieur Dubois, je comprends parfaitement vos préoccupations concernant les réglementations de l'UE. Monsieur Valdemar a suivi de près ces développements et a structuré la proposition en tenant compte spécifiquement des exigences du cadre réglementaire européen AIFMD. Monsieur Dubois comprendo perfectamente sus preocupaciones sobre las regulaciones de la UE. El señor Valdemar ha seguido de cerca estos desarrollos y ha estructurado la propuesta considerando específicamente los requisitos del marco regulatorio europeo, AIFMD. Antonio se quedó boquiabierto. No había mencionado AIFMD en la reunión, pero María Carmen había identificado la preocupación subyacente de Monsieur Dubois e hizo la conexión apropiada. Era exactamente el tipo de perspicacia que esperaría de un consultor senior en negocios internacionales. La reunión, que debería durar 1 hora, se extendió por 3 horas. Monsieur Dubois estaba visiblemente entusiasmado con la propuesta y, más importante aún, impresionado con el nivel de sofisticación del equipo de Antonio. Monsieur Valdemar, dijo Monsieur Dubois en français, dirigiéndose también a María Carmen, je dois dire que je suis très impressionné non seulement par votre proposition, mais par le niveau de professionnalisme de votre équipe. Il est rare de trouver en dehors de la France quelqu'un qui comprenne si bien nos perspectives culturelles y comerciales. Monsieur Valdemar, debo decir que estoy muy impresionado no solo por su propuesta, sino por el nivel de profesionalismo de su equipo. Es raro encontrar fuera de Francia a alguien que comprenda tan bien nuestras perspectivas culturales y comerciales. Cuando María Carmen tradujo el comentario para Antonio, añadió discretamente: está muy impresionado e interesado. Creo que la reunión ha ido muy bien. Monsieur Dubois entonces se dirigió directamente a Antonio. J'aimerais vous inviter à Paris le mois prochain pour présenter cette proposition à notre conseil d'administration. Et j'espère sincèrement que Madame María Carmen pourra nous accompagner. Sa présence serait inestimable. Me gustaría invitarlos a París el próximo mes para presentar esta propuesta a nuestro consejo de administración. Y espero sinceramente que la señora María Carmen pueda acompañarnos. Su presencia sería inestimable. Después de que Monsieur Dubois partiera, Antonio permaneció en su oficina con María Carmen, aún procesando lo que había ocurrido. El silencio se extendió por algunos momentos antes de que hablara. María, comenzó lentamente, necesito hacerte una pregunta y espero que seas completamente honesta conmigo. Ella asintió, preparándose para lo que estaba por venir. ¿Quién eres realmente?, le preguntó,
no de forma acusatoria, sino con curiosidad genuina y un toque de admiración. María Carmen respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de la verdad. Fui profesora de idiomas en Sevilla durante 12 años. Soy licenciada en Filología Moderna por la Universidad de Sevilla, con especialización en traducción e interpretación. Trabajé como intérprete en conferencias académicas y traduje textos para editoriales internacionales. Antonio la observó mientras hablaba, viendo una mujer completamente diferente emerger ante sus ojos. Viví en Francia durante 3 años, cuando mi esposo hacía su doctorado en Lyon. Continuó. Cuando regresamos a España, él enfermó de cáncer. Dejé mi carrera para cuidarlo y a nuestro hijo. Después de que muriera, necesité recomenzar desde cero, sin contactos profesionales actualizados, sin validación reciente de credenciales, con un niño pequeño que mantener. La limpieza fue el trabajo que pude conseguir más rápidamente. ¿Por qué nunca mencionaste esto antes?, preguntó Antonio, genuinamente curioso. Porque aprendí que las personas ven primero el uniforme, después a la persona, respondió con una honestidad desarmante. Y porque no quería ser vista como alguien que estaba solo pasando por el trabajo, esperando algo mejor. Hacía mi trabajo con dignidad y orgullo. Antonio permaneció en silencio por un largo momento, claramente impresionado no solo por las revelaciones, sino por la actitud de ella. María, dijo finalmente, tengo una propuesta para ti. Pero antes necesito contarte algo. Hace 8 meses estamos buscando un coordinador de relaciones internacionales. Ya hemos entrevistado a docenas de candidatos, todos con currículos impresionantes, másteres de universidades reconocidas, años de experiencia en multinacionales. Pero ninguno de ellos tuvo la percepción cultural, la inteligencia emocional y la competencia técnica que demostraste hoy en 3 horas. María Carmen sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la expresión serena. Me gustaría ofrecerte esa posición, continuó Antonio. Sé que es un cambio radical y entiendo si necesitas tiempo para pensarlo. Señor Valdemar, dijo ella cuidadosamente, estoy muy agradecida por la oportunidad, pero necesito ser honesta sobre mis limitaciones. Mi experiencia en negocios corporativos es limitada. No tengo máster ni formación específica en administración. María, respondió él con una sonrisa, en 3 horas impresionaste a uno de los inversores más exigentes de Europa. Entendiste matices culturales que consultores especializados a menudo pierden. Máster podemos conseguirlo, experiencia específica podemos desarrollarla, pero inteligencia, sensibilidad cultural e integridad, eso no se enseña. En ese momento, Cristina entró en la sala con una expresión de sorpresa. Señor Antonio, disculpe que interrumpa, pero la oficina de Monsieur Dubois ha llamado. Quería dejar un mensaje específico. Dijo que quedó tan impresionado con nuestra consultora internacional que ya está recomendando nuestros servicios a otros grupos empresariales en Francia. Antonio miró a María Carmen con una sonrisa que mezclaba triunfo y admiración. Parece que ya empezaste a generar resultados. María Carmen permaneció en silencio por algunos momentos, absorbiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En un solo día, había pasado de empleada de limpieza invisible a una profesional reconocida y valorada. Acepto, dijo finalmente, con la voz firme, pero con una condición. Antonio arqueó las cejas, intrigado. Quiero continuar saludando y conversando con todos los empleados de limpieza y mantenimiento. Quiero que sepan que alguien que vino del mismo lugar que ellos llegó hasta aquí. Y quiero que implementemos un programa para identificar talentos ocultos entre todos los empleados, no solo los de nivel gerencial. Antonio sonrió ampliamente. Trato hecho. ¿Y María? Sí, bienvenida al equipo directivo de Palacio de Cristal. Aquella tarde, cuando María Carmen pasó por los pasillos del edificio, ahora con una tarjeta de identificación que decía Coordinadora de Relaciones Internacionales, las miradas fueron diferentes, no de curiosidad o escepticismo, sino de respeto y, para muchos de los empleados de niveles más bajos, de esperanza. Se detuvo en la sala de descanso,
donde siempre tomaba su café. Saludó cariñosamente a las empleadas de limpieza que aún estaban en el turno de la tarde, y cuando una de ellas preguntó nerviosamente si todavía iba a hablar con ellas, ahora que había ascendido en la vida, María Carmen respondió con la misma sonrisa cálida de siempre: por supuesto que sí. Todas somos trabajadoras, solo en funciones diferentes. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para María Carmen. Antonio había organizado un programa intensivo de orientación para ponerla al día con los procedimientos internos de la empresa, los sistemas de gestión y las particularidades del negocio de consultoría financiera. Pero lo que más la impresionó fue descubrir que sus colegas, lejos de mostrar resentimiento por su ascenso meteórico, parecían genuinamente interesados en su historia y dispuestos a ayudarla. «Es increíble lo que has logrado», le dijo Patricia, la directora de Recursos Humanos, durante su primera semana oficial. «En mis 20 años en esta empresa, nunca había visto a alguien causar una impresión tan inmediata en un cliente». María Carmen sonrió modestamente. «Solo hice lo que sabía hacer. Supongo que a veces las habilidades que consideramos perdidas simplemente están esperando el momento adecuado para resurgir». Pero el verdadero desafío llegó cuando Antonio le informó que Monsieur Dubois había cumplido su promesa. La invitación oficial para presentar la propuesta en París había llegado, programada para 3 semanas después. Sería su primera asignación importante, y el peso de la responsabilidad era considerable. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Antonio, mientras revisaban los detalles del viaje en su oficina. «Honestamente sí», admitió María Carmen. «Una cosa es traducir en una reunión informal aquí. Otra muy distinta es presentar ante un consejo de administración de una empresa francesa. Por eso vamos a prepararte adecuadamente», dijo Antonio con confianza. «Pero María, quiero que sepas algo. No te elegí solo por tus habilidades lingüísticas. Te elegí porque tienes algo que no se puede enseñar: la capacidad de conectar con las personas, de entender no solo las palabras que dicen, sino lo que realmente necesitan escuchar». Las siguientes 2 semanas fueron intensas. María Carmen estudió cada aspecto del mercado financiero francés, se familiarizó con las regulaciones específicas de la Unión Europea y trabajó con un equipo de analistas para refinar la propuesta. Pero también se dio tiempo para algo que consideraba igualmente importante: mantener su promesa con los empleados de servicios generales. Había establecido una rutina de reunirse con ellos una vez por semana en la sala de descanso, durante el almuerzo. Al principio, muchos se sentían cohibidos hablando con alguien que ahora pertenecía a la dirección, pero gradualmente comenzaron a abrirse, y lo que descubrió la sorprendió. «¿Sabías que Carlos, de mantenimiento, habla perfectamente alemán?», le comentó a Antonio un día. «Vivió en Alemania durante 5 años trabajando en una fábrica de automóviles. Y Luz, de la cafetería, tiene un título en contabilidad, pero no pudo validarlo aquí y necesitaba trabajar inmediatamente». Antonio la miró con interés. «¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo?». «Estoy sugiriendo que tenemos un tesoro de talentos sin explotar en nuestra propia empresa», respondió María Carmen, «y que si realmente queremos ser una compañía de excelencia, deberíamos empezar por reconocer el potencial que ya tenemos bajo nuestro techo». Fue así como nació el Programa Palacio, una iniciativa para identificar y desarrollar talentos ocultos entre todos los empleados, independientemente de su posición inicial. Carlos se convirtió en el enlace con clientes alemanes. Luz fue transferida al departamento de contabilidad después de tomar un curso de actualización, y gradualmente otros empleados comenzaron a postularse para oportunidades de desarrollo profesional. Pero el momento definitivo llegó con el viaje a París. María Carmen había trabajado incansablemente en la preparación, pero cuando el día llegó, se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad que no había sentido en años. «¿Lista para conquistar París?», le preguntó Antonio mientras esperaban su vuelo en el aeropuerto. «Tan lista como puedo estar», respondió ella, ajustándose el blazer azul marino
que había comprado especialmente para la ocasión. El vuelo a París fue tranquilo, pero María Carmen pasó la mayor parte del tiempo repasando mentalmente los puntos clave de la presentación. Cuando llegaron al hotel, un elegante establecimiento en el 7º distrito, se dieron cuenta de que Monsieur Dubois había reservado para ellos habitaciones en el mismo hotel donde se hospedarían otros miembros del consejo directivo de Groupe Atlantique. «Es una buena señal», comentó Antonio. «Están tratándonos como socios potenciales serios, no como simples proveedores». La reunión estaba programada para las 10 de la mañana del día siguiente en las oficinas centrales de Groupe Atlantique, ubicadas en un imponente edificio del siglo XIX cerca de los Campos Elíseos. Cuando llegaron, fueron recibidos por Monsieur Dubois, quien los condujo a una sala de juntas que era claramente el corazón de las decisiones importantes de la empresa. Alrededor de la mesa se sentaban 8 personas, 5 hombres y 3 mujeres, todos impecablemente vestidos y con esa autoridad silenciosa que solo viene con años de éxito en el mundo de los negocios de alto nivel. María Carmen sintió un momento de intimidación, pero cuando Monsieur Dubois comenzó las presentaciones en francés, algo familiar se activó en su interior. «Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Antonio Valdemar, directeur général de Palacio de Cristal, et Madame María Carmen, leur coordinatrice des relations internationales. Señoras y señores, tengo el honor de presentarles al señor Antonio Valdemar, director general de Palacio de Cristal, y a la señora María Carmen, su coordinadora de Relaciones Internacionales». María Carmen se levantó con elegancia y dirigiéndose al grupo en un francés impecable dijo: «C'est un privilège extraordinaire d'être ici aujourd'hui. Nous sommes conscients de la réputation exceptionnelle du groupe Atlantique et de l'honneur que représente cette opportunité de colaboración. Es un privilegio extraordinario estar aquí hoy. Somos conscientes de la reputación excepcional del grupo Atlantique y del honor que representa esta oportunidad de colaboración». El cambio en la atmósfera fue inmediato. Los miembros del consejo se irguieron ligeramente, claramente impresionados no solo por la fluidez del idioma, sino por la sofisticación del registro utilizado. Era el tipo de francés que se hablaba en los círculos académicos y empresariales más elevados. Antonio comenzó la presentación, pero desde el primer momento quedó claro que María Carmen no era simplemente una traductora pasiva. Anticipaba las preguntas del consejo, explicaba matices culturales que podrían no ser evidentes y en varias ocasiones proporcionó contexto adicional que enriquecía la propuesta. Cuando uno de los miembros del consejo, una mujer elegante llamada Madame Rousseau, preguntó sobre la experiencia de Palacio de Cristal en mercados emergentes, María Carmen no solo tradujo la pregunta, sino que añadió: «Madame Rousseau soulève un point crucial. Notre expérience en Amérique latine nous a appris que les marchés émergents nécessitent une approche différente, plus personnalisée que ce que les grandes firmes traditionnelles peuvent offrir». Madame Rousseau planta un punto crucial. «Nuestra experiencia en América Latina nos ha enseñado que los mercados emergentes requieren un enfoque diferente, más personalizado, que lo que las grandes firmas tradicionales pueden ofrecer». La reunión se extendió por más de 3 horas, mucho más de lo programado inicialmente. Al final, Monsieur Dubois se levantó y dirigiéndose a sus colegas en francés, dijo: «Je pense que nous pouvons être d'accord sur le fait que cette proposition mérite notre consideración sérieuse. Creo que podemos estar de acuerdo en que esta propuesta merece nuestra consideración seria». Luego se dirigió a Antonio y María Carmen. «Nous prendrons une décision dans les 2 semaines, mais je dois vous dire que je suis très optimiste quant aux perspectives de notre colaboración. Tomaremos una decisión en 2 semanas, pero debo decirles que soy muy optimista sobre las perspectivas de nuestra colaboración». Cuando salieron del edificio, Antonio estaba eufórico. «María, eso fue brillante. No solo tradujiste, elevaste toda la presentación a un nivel completamente diferente». «Solo hice mi trabajo», respondió ella modestamente, pero Antonio podía ver el brillo de satisfacción en sus ojos. 2 semanas después,
La llamada llegó. Groupe Atlantique había aprobado la asociación con un contrato inicial de 70 millones de euros durante 3 años, con opción de renovación y expansión. Era el contrato más grande en la historia de Palacio de Cristal. No hubiera sido posible sin ti, le dijo Antonio a María Carmen cuando recibieron la noticia oficial. Y quiero que sepas que el consejo directivo de aquí está tan impresionado como el francés. Ayer aprobaron tu promoción a directora de Relaciones Internacionales, con un aumento salarial del 200%. María Carmen se sintió abrumada por la emoción. En pocos meses había pasado de ser una empleada de limpieza invisible a una ejecutiva respetada. Pero lo que más la conmovía no era el dinero o el título. Era la sensación de estar utilizando plenamente sus habilidades nuevamente, de estar contribuyendo de manera significativa. Hay algo más, añadió Antonio. El programa Palacio que sugeriste ha tenido tanto éxito que otras empresas están pidiendo consultoría sobre cómo implementar programas similares. Estamos considerando crear una división completa dedicada al desarrollo de talento humano interno. Esa noche, cuando María Carmen regresó a su pequeño apartamento donde su hijo David la esperaba con los deberes de matemáticas, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su vida. No solo había recuperado su carrera, había encontrado una vocación más profunda. ¿Cómo fue tu día en el trabajo, mamá?, le preguntó David, de 8 años, mirándola con esos ojos curiosos que siempre la hacían sonreír. Muy bien, cariño, respondió ella, sentándose a su lado en la mesa de la cocina. ¿Sabes qué? Hoy me di cuenta de que a veces las cosas más importantes de la vida llegan cuando menos las esperamos. ¿Cómo qué? Como las segundas oportunidades, dijo María Carmen, ayudándolo con una ecuación. Como descubrir que nunca es demasiado tarde para ser quien realmente somos. Y mientras ayudaba a su hijo con los deberes, María Carmen reflexionó sobre el camino extraordinario que la había llevado desde empujar un carrito de limpieza hasta dirigir reuniones internacionales en francés. Había sido un viaje de redescubrimiento, no solo profesional, sino personal. 6 meses después de aquel memorable jueves de abril, María Carmen se encontraba en su nueva oficina en la 20ª planta del edificio Palacio de Cristal, con vistas espectaculares de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con certificados de sus nuevas certificaciones profesionales, fotografías de reuniones internacionales y, en un lugar destacado, una foto suya con David el día que le comunicó su ascenso definitivo. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Cristina, quien ahora trabajaba como su asistente ejecutiva. María, acaba de llegar Monsieur Dubois. Dice que tiene noticias extraordinarias. Hazlo pasar, por favor, respondió María Carmen, levantándose para recibirlo. Monsieur Laurent Dubois entró con una sonrisa radiante que inmediatamente llamó su atención. Madame María Carmen, j'espère que vous êtes prête pour une surprise magnifique. Señora María Carmen, espero que esté preparada para una sorpresa magnífica. Toujours prête pour de bonnes nouvelles, Monsieur Dubois, respondió ella con una sonrisa. Siempre preparada para buenas noticias, Monsieur Dubois. Le groupe Atlantique a été si impressionné par votre travail qu'il souhaite vous offrir un poste permanent à Paris comme directrice des relations méditerranéennes. Le salaire serait de 150 000 euros par an, plus les avantages. El groupe Atlantique ha quedado tan impresionado con su trabajo que quieren ofrecerle un puesto permanente en París como directora de Relaciones Mediterráneas. El salario sería de 150 000 euros al año, más beneficios. A María Carmen se sintió simultáneamente halagada y conflictuada. Era una oportunidad increíble, el tipo de oferta con la que había soñado años atrás cuando su carrera parecía perdida para siempre. Es una oferta muy generosa, Monsieur Dubois, dijo cuidadosamente. Puedo tomar algunos días para considerarla. Bien sûr, prenez tout le temps nécessaire, mais sachez que vous feriez une différence énorme dans notre organisation. Por supuesto, tómese todo el tiempo necesario, pero sepa que marcaría una diferencia enorme en nuestra organización. Después de que Monsieur Dubois se marchó, María Carmen permaneció sentada en su oficina, contemplando la propuesta. Era tentadora, sin duda,
pero algo en su interior la hacía dudar. Había encontrado algo especial en Palacio de Cristal, algo que iba más allá del éxito profesional. Esa tarde, durante su reunión semanal con los empleados de servicios generales, compartió sus dudas indirectamente. ¿Alguna vez han sentido que pertenecen realmente a un lugar? Les preguntó a Carlos, Luz y otros que se habían convertido en algo más que colegas. Eran amigos verdaderos. Señora María Carmen, dijo Carlos con su característico acento alemán mezclado con español. Antes de llegar aquí, siempre me sentí como un extraño en mi propio trabajo. Pero desde que usted creó el programa Palacio, siento que mi experiencia realmente importa. Para mí es igual, añadió Luz. Nunca pensé que volvería a usar mi título de contabilidad. Ahora estoy tomando cursos de actualización y el próximo año podré ser auditora junior. Es como si hubiera vuelto a nacer profesionalmente. Sus palabras tocaron algo profundo en María Carmen. Se dio cuenta de que había creado algo más que un programa de desarrollo. Había construido una comunidad donde las personas se sentían valoradas por quienes eran realmente. Al día siguiente, solicitó una reunión con Antonio para discutir la oferta francesa. Es una oportunidad increíble, le dijo Antonio después de escuchar los detalles. Y aunque me dolería perderte, no puedo negar que sería fantástico para tu carrera. Eso es lo que me confunde, admitió María Carmen. Hace 2 años habría aceptado inmediatamente, pero ahora siento que tengo algo importante que terminar aquí. Antonio sonrió con comprensión. ¿Te refieres al programa Palacio? No solo eso, respondió ella. Me refiero a demostrar que una empresa puede ser exitosa financieramente y al mismo tiempo ser un lugar donde las personas crecen como seres humanos, no solo como empleados. ¿Sabes qué?, dijo Antonio después de un momento de reflexión. Tengo una contrapropuesta que hacer. ¿Qué te parecería si te convierto en vicepresidenta de Desarrollo Humano y Relaciones Internacionales? Podrías diseñar una consultoría completa basada en el programa Palacio, trabajar con empresas de toda Europa y seguir siendo la base de nuestras operaciones internacionales. Los ojos de María Carmen se iluminaron. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Y el salario sería competitivo con la oferta francesa, pero con la flexibilidad de trabajar desde aquí y viajar cuando sea necesario. 2 días después, María Carmen llamó a Monsieur Dubois para declinar educadamente la oferta de París, pero con una propuesta alternativa. Palacio de Cristal podría establecer una oficina de consultoría en París, especializada en desarrollo de talento humano, con ella supervisando las operaciones desde España y viajando regularmente. «C'est une idée brillante», exclamó Monsieur Dubois. «En fait, cela pourrait être encore mieux que notre offre originale». Es una idea brillante. De hecho, esto podría ser incluso mejor que nuestra oferta original. 1 año después de aquel primer encuentro fortuito en el pasillo, María Carmen se encontraba en el escenario del Centro de Convenciones Internacional de Madrid, dirigiéndose a más de 500 ejecutivos de recursos humanos de toda Europa. «Damas y caballeros», comenzó alternando fluidamente entre español, francés e inglés según la composición de la audiencia. Hace 18 meses, yo era una empleada de limpieza invisible en un edificio corporativo. Hoy estoy aquí hablándoles sobre cómo transformar organizaciones, reconociendo el potencial oculto que existe en cada nivel de nuestras empresas. La audiencia estaba completamente cautivada. Su historia había sido documentada en varios medios especializados y el modelo Palacio se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios de toda Europa. El talento no tiene nivel jerárquico, continuó. La innovación no conoce títulos corporativos y la excelencia puede emerger desde los lugares más inesperados si tenemos la sabiduría de mirar más allá de las apariencias. Al final de su presentación recibió una ovación de pie de 5 minutos. Pero lo que más la emocionó fue ver en primera fila a David, ahora de 9 años, aplaudiendo orgulloso junto a Antonio, Carlos, Luz y varios de sus colegas de Palacio de Cristal que habían venido a apoyarla. Después del evento, mientras se relajaba en el hotel,
María Carmen recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de su historia. ¿Señora María Carmen Rodríguez?, preguntó una voz oficial. Sí, soy yo. Habla desde el Ministerio de Trabajo. Su trabajo con el programa Palacio ha llamado la atención del gobierno. Nos gustaría invitarla a dirigir una iniciativa nacional para identificar y desarrollar talento en sectores subempleados. ¿Estaría interesada en una reunión? María Carmen sonrió, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella como un océano de posibilidades infinitas. Por supuesto que sí, respondió. Esa noche, mientras cenaba con David en un restaurante elegante del centro de Madrid, algo que un año atrás habría sido impensable económicamente, su hijo le hizo una pregunta que la hizo reflexionar profundamente. «Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber sido empleada de limpieza?» María Carmen dejó el tenedor y miró a su hijo con seriedad. «¿Sabes qué, cariño? Si no hubiera sido empleada de limpieza, nunca habría entendido realmente lo que significa ser invisible en el trabajo. Si no hubiera perdido mi carrera original, nunca habría apreciado verdaderamente el valor de una segunda oportunidad. Y si no hubiera estado en el lugar exacto, en el momento exacto, cuando Monsieur Dubois necesitaba ayuda, nada de esto habría pasado. Entonces, todo pasa por alguna razón. Creo que sí», respondió ella. «Pero también creo que tenemos que estar preparados para reconocer las oportunidades cuando llegan y tener el valor de tomarlas». 6 meses después, María Carmen Rodríguez fue nombrada Directora Nacional de Desarrollo de Talento Humano, convirtiéndose en la primera persona en España en ocupar un cargo gubernamental dedicado exclusivamente a identificar y desarrollar potencial humano en todos los sectores de la economía. Su oficina estaba ubicada en un edificio gubernamental elegante en el corazón de Madrid, pero ella insistió en mantener una oficina satélite en Palacio de Cristal, donde todo había comenzado. El día de su nombramiento oficial, organizó una ceremonia especial. Invitó a todos los empleados de servicios generales de Palacio de Cristal, a sus antiguos colegas de limpieza de otros edificios y a docenas de personas que habían sido descubiertas a través del programa Palacio y programas similares que se habían implementado en toda España. «Hoy celebramos algo más que un nombramiento», dijo en su discurso. «Celebramos la prueba de que en cada persona existe un potencial extraordinario esperando ser descubierto. Celebramos que no importa dónde empecemos, sino hacia dónde nos dirigimos. Y celebramos que cuando una sociedad se compromete realmente a valorar a todas las personas por lo que pueden llegar a ser, no por lo que parecen ser, todos ganamos». Antonio Valdemar, quien había sido ascendido a presidente de Palacio de Cristal, se acercó al micrófono para el discurso de clausura. «Hace 2 años», comenzó, «pensé que estaba contratando temporalmente a una empleada de limpieza para que me ayudara con un problema de traducción. En realidad, estaba a punto de conocer a una de las personas más extraordinarias de mi vida. María Carmen no solo salvó un contrato importante, cambió fundamentalmente la forma en que entendemos el potencial humano». Hizo una pausa, emocionándose visiblemente. «Ella me enseñó que la verdadera excelencia empresarial no se mide solo en ganancias financieras, sino en cuántas vidas podemos transformar positivamente. Y me enseñó que los líderes más grandes no son aquellos que se elevan por encima de otros, sino aquellos que elevan a otros hacia su máximo potencial». Cuando la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a dispersarse, María Carmen se quedó un momento sola en el salón, reflexionando sobre el camino extraordinario que había recorrido. Carlos se acercó tímidamente. «Señora María Carmen, hay algo que quería decirle desde hace tiempo». «Dime, Carlos». «Aquel día que usted ofreció hablar en francés con el señor francés, creo que todos pensamos que era solo suerte, pero ahora entiendo que no fue suerte. Fue preparación encontrándose con oportunidad. Usted siempre estuvo lista, solo necesitaba el momento correcto». María Carmen sonrió, abrazando cariñosamente a Carlos. «Esa es la lección más importante de todas, Carlos. Nunca sabemos cuándo llegará nuestra oportunidad, pero podemos estar preparados para reconocerla y tener el valor de tomarla».
Esa noche, mientras caminaba por las calles de Madrid con David, María Carmen se detuvo frente a un edificio corporativo similar al Palacio de Cristal. A través de las ventanas iluminadas podía ver empleados de limpieza trabajando, empujando sus carritos, aparentemente invisibles para el mundo empresarial que los rodeaba. ¿En qué piensas, mamá?, le preguntó David. Pienso en todas las María Carmen que están ahí dentro, respondió ella, en todos los talentos ocultos, todas las historias no contadas, todas las segundas oportunidades esperando el momento perfecto para florecer. ¿Crees que sus historias también cambiarán? María Carmen miró a su hijo, luego de vuelta al edificio, y sonrió con esa certeza tranquila que solo viene de haber vivido la transformación propia. Estoy segura de ello, cariño, porque ahora sé que cuando las personas se comprometen realmente a ver más allá de las apariencias, cuando los líderes tienen el valor de confiar en el potencial oculto y cuando las organizaciones valoran tanto el corazón como las habilidades, los milagros cotidianos no solo son posibles, son inevitables. Y así, la mujer que una vez ofreció ayuda en francés a un empresario desesperado se había convertido en algo mucho más grande, un símbolo de esperanza para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, una prueba viviente de que el talento existe en todos los rincones de la sociedad, y una líder que dedicó su vida a asegurarse de que ninguna otra María Carmen tuviera que esperar tanto tiempo para que su luz brillara, porque al final descubrió que la historia más hermosa no era solo sobre su propia transformación, sino sobre todas las transformaciones que había hecho posibles para otros. Y eso, entendió, era el verdadero significado del éxito. ¿Te ha gustado esta historia increíble de transformación? Si crees que todos merecen una oportunidad de mostrar su verdadero potencial, deja tu like y comparte este vídeo. Y si quieres más historias que demuestran que la dignidad y el talento siempre encuentran su camino, no olvides suscribirte y activar la campanita. Recuerda, nunca sabes cuándo la vida te dará la oportunidad de mostrar quién eres realmente. Mantente preparado, mantente esperanzado y nunca subestimes el poder de un simple acto de bondad. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que tocará tu corazón.